Yo tengo autorización de Santiago, yo tengo autorización de Mamá Niña, yo tengo autorización de la iglesia Mamá Tata, cuando esto es falso. Entonces uno tiene que ser consecuente en esto. Y como la iglesia me ha pegado varias quejas a mí, nosotros le mandamos una resolución a los 3 diputados, haciéndole saber de que hay una emblema reconocida en Crinigote. Eso lo hicimos nosotros. Y le mandamos una nota también al señor Emiliano. Yo no sé si le llegó o si le llegó no le importó. Y también le mandamos otra nota al Ministerio de Asuntos Indígenas, que hay una sola bandera reconocida en Crinigote. Y mira, nosotros hemos hecho eso y vamos a seguir haciéndolo. A los alcaldes, a los representantes, como estamos en tiempo electoral, todo el mundo quiere ser candidato, todo el mundo está en su mundo político y el pueblo que se joda. Entonces nosotros tenemos que hacer frente a esto. Pero ¿cuál es el primer plan? El primer plan es bajar a las comunidades, bajar al pueblo, llegar donde está la gente y decirle que sí se reconoció una bandera, que sí se ratificó un símbolo en Crinigote, y desde Crinigote, donde la tierra de Mama Besigó, vamos a caminar con Mamá Niña toda la comarca para decirle que hay una sola bandera reconocida. Yo le estuve diciendo a un coordinador de la iglesia Mamá Tata, el día que el Liborio ya no esté en el Congreso, yo voy a seguir defendiendo esta posición de nosotros, porque aquí tenemos que deberlo al pueblo. Yo no necesito ningún puesto, estructura, no necesito nada de esta cosa para defender nuestra cosmovisión espiritual como pueblo. Porque yo soy noble, tibro noble, rato mi rato ya. Estando en Panamá, estando en Chiriquí, estando en Veragua, donde sea, vas a encontrar a un Liborio Miranda defendiendo a la única iglesia Mamá Tata, y reto a cualquiera que diga que no es así. Porque aquí yo nací con el pueblo, yo no le debo ni un favor a partidos políticos, traidores del pueblo panameño, usurpadores. Yo no le debo ningún favor a ellos. Y ahí está mi número de cédula. El que quiere mi número de cédula, búsqueme los partidos políticos, búsqueme las planillas, búsqueme los nombramientos, no me vas a encontrar nunca. 42 años ya, la otra semana estoy de cumpleaños, 43 años, y no dependo del partido político. Y aquí estoy en la dirigencia del Congreso General, dispuesto a servir. Pase lo que pase, Liborio va a estar con usted. Liborio va a defender la iglesia. Liborio va a defender la bandera. Liborio va a defender los intereses del pueblo. Y digan lo que digan. Blasfemen todo lo que quieran. Porque esta es nuestra posición única como Congreso. Nosotros hemos sido consecuentes. Y si tenemos que agarrar algunas autoridades gubernamentales creando desorden, porque hay unos diputados por ahí que andan cargando al señor Emiliano, y le repito, le llamo al señor Emiliano que deje de estar creando desorden en la iglesia. No podemos estar creando desorden, no podemos estar creando otra bandera. Y si quieren otra bandera, y si tienen una incomodidad, aquí está el pueblo, aquí está Mamá Niña, aquí está la jefa, aquí estamos nosotros para decir qué cosa es buena, qué cosa es malo, pero de cara al pueblo. Y no por allá, porque la gente que actúa por allá son cobardes. Yo no sé si Emiliano está por ahí, o alguna gente que sigue a Emiliano. Están siguiendo a un falso profeta.
Y si está aquí, vamos hermanos, vamos a conversar. Vamos a hablar. No tenga miedo, hermano. La iglesia Mamatata no come, no mata. La iglesia Mamatata reivindica, bendice. Y estamos aquí con todo el pueblo. Y la dirigencia del Congreso estamos aquí. Si tanto miedo tienen, entonces no van a venir. Así mismo, hermano. Si Emiliano está por ahí, levante la mano. Al pueblo. Si hay alguien que sigue a Emiliano, bueno, levante la mano pues. ¿Quién sigue a Emiliano aquí? Nadie. Comitiva de Emiliano, ¿dónde están? Ahora yo quiero que me alcen la mano los que están con Mamá Niña, los que están con la verdadera iglesia. Emiliano, tu certeza, tá tu nerde. Baki se tá tiense. Apa mu Emiliano ni amangan mu kita ida kunti meraga se meri de prare. Aquí hay una sola iglesia. Levántame la mano los que siguen a Mamá Niña. Los que siguen a la verdadera iglesia, a la única bandera. Tenemos que, si vamos a pasarnos toda la tarde diciéndole para ratificarle, porque aquí la gente no puede estar dividido. Alguna gente dice que ustedes no son congreso, ustedes son congreso, ustedes son iglesia, ustedes son pueblo, ustedes son comarca. Entonces, si Emiliano no llegó, y si Emiliano no llegó y no vino, y si alguna gente que está aquí no están de acuerdo, entonces vamos a seguir predicando la iglesia. Pero eso sí, nadie tiene más autorización de alzar un emblema, símbolo que así reconocido en Crunigote, en el Congreso Extraordinario. Y tenemos la resolución. Y le vamos a dar copia a todos los coordinadores, porque esto lleva su protocolo. Y estamos tratando de... varias gente me están pidiendo copias de la resolución. Y vamos a entregarle la resolución. Pero si Emiliano prefiere seguir a un partido PRD, ese no es de nosotros. Entonces nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, compañeros. Ya era. Fuere. Siempre me vas a encontrar. Nosotros tuvimos 2 o 3 veces en Oriente. También tuvimos en Barranco Adentro y Medio. Estuvimos en Boca de Balsa. Hemos estado. Y vamos a seguir con el pueblo. Porque Liborio no se maneja él. Liborio se maneja con el pueblo. Así de sencillo. Y el que quiere un debate de la iglesia, cómo surgió la iglesia, desde la época de Besigó, y qué ha hecho la iglesia por la comarca, yo le puedo contar. 1, la comarca creó la ley de la comarca. Si no fuera por la iglesia, no tuviéramos comarca. Y si no tuviéramos iglesia en ORV, no tuviéramos Mamatata, hace rato tuviéramos todo dividido. Y yo siempre voy a decir, y ya para terminar, yo dejo claro aquí que todos los que están aquí siguen una sola bandera, siguen una líder espiritual que es Mamá Niña. Bueno, yo no tengo la culpa. Si alguna gente quiere ser evangélico, bueno, que sea evangélico, pues. Si alguno quiere ser testigo de Jehová, que siga testigo de Jehová. El que uno quiere ser salvacuatro, bueno, que siga el salvacuatro. El que quiere ser católico, bueno, que siga católico. El que quiere seguir doctrinas falsas, bueno, que lo sigan. Pero aquí, el pueblo mueve. Es la iglesia Mamatata reconocida, única. Bien, a continuación el acto tenemos ya...